Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy voy a decir a todos nada más, lo siento muchísimo. Y encima con este libro de este corte, que es la segunda sesión dedicada a brujas de Mona Chollet, esta periodista francesa, con el subtítulo Estigma o la fuerza invencible de las mujeres. Lamentablemente Magda, que era quien moderaba la sesión, ha tenido un inconveniente y no lo va a poder hacer esta segunda sesión, con lo cual la voy a moderar yo y voy a discutir con dos hombres, lo cual no es una decisión nuestra, sino es que estamos en una fecha ya medio navideña y se ha conectado muy poca gente. Pero bueno, pido disculpas para la audiencia femenina que pueda mirar este vídeo. Voy a retomar a partir de la pregunta 3, que era donde habíamos quedado. Correcto. Habíamos hablado de qué opinas de la frase: las solteras no sueñan más que con casarse y los casados no sueñan más que con escapar. Girán en el siglo XXI nuevos modelos de convivencia y familia. Bueno, el resumen seguía diciendo que, según la autora, el debate de los años 70-80 está dominado por las siguientes apreciaciones. Por un lado, las feministas han conseguido la igualdad y por otro están solas y frustradas. Joyet afirma que la sombra de las hogueras sigue presente hoy y que las mujeres, hasta la fecha, asumen el papel de las eternas subordinadas. ¿Sería la autonomía de la mujer el mismísimo diablo? Como ejemplo de ello, la autora nombra la orden no monástica y acusada de herejía de las beguinas, pequeñas comunidades de mujeres que funcionaban en Países Bajos en los siglos XIII-XIV. Las beguinas o beguinas eran mujeres castas y dedicadas a la vida contemplativa, pero sin las restricciones del voto monástico. No obedecían ni al sacerdote ni al esposo, por lo que eran acusadas de ser las sirvientas del diablo. Las brujas también eran las que abandonaban el lecho conyugal para partir al aquelarre. Pam Grossman, escritora, curadora y profesora de la historia y práctica de la magia, dice que la bruja es el único arquetipo femenino que posee el poder por sí sola. Joyet explica que es en el siglo XIX cuando se forja el ideal del ama de casa, mujer sometida mediante la mezcla de adulación, seducción y amenazas. Su identidad se basa en la maternidad, apoyada en el argumento pseudocientífico de que la energía de la mujer queda centrada y absorbida por el útero. La ira de la madre se considera ilegítima, ya que tiene que garantizar la paz y el sostén del hogar. Blanca Estela, menos mal que te has conectado, porque estábamos solo los hombres aquí. No escucha. Bueno. La casa de brujas significaba cohibir, limitar, callar a las mujeres y arrebatarles el conocimiento de la medicina para establecer el referente de médico hombre y mujer enfermera. Las mujeres, a lo largo de muchos siglos, iban interiorizando el papel de auxiliares, ayudantes y extras. Teniendo el hijo, la mujer puede dejar de pensar en sí misma, tanto laboralmente como personalmente, y se le invitará para que trascienda la causa de su pequeña persona. Desde que eres madre, comes las galletas rotas y las enteras son para el marido y los hijos. Las mujeres asimilan paulatinamente el rol de servir a los demás. El sentido de la vida de la mujer pasa por la entrega, por el abandono de su potencial creativo. Una verdadera mujer es un cementerio de deseos, de sueños, de ilusiones, dice Choyet. ¿Hijos o libros de los 50? Y aquí llega la pregunta 4, que es: ¿pasa la igualdad, como dice Corinne Meirer, por no tener hijos? O dicho de otra forma, ¿tienen ventaja las que han optado por no procrear? Es difícil responder esto entre nosotros, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que es claro, ¿no? Que tener un hijo condiciona mucho la vida de la mujer, ¿no? Desde luego, laboralmente supone un parón, ¿no? Y luego depende de las sociedades en donde se desenvuelva esa mujer, pues esa reincorporación al mundo laboral será más o menos fácil, ¿no? Eh, y aún en los países donde hay ayudas y donde hay digamos, una red de asistencia o de ayuda para
para que le sea más fácil a la mujer la conciliación de su vida laboral con su vida familiar, en este caso como madre, pues incluso en esos, tiene dificultades. Y en cualquier caso, es evidente que no trabajan, o sea, no se mueven en una línea de igualdad con los hombres o incluso con las mujeres que no tienen hijos o que no piensan tenerlo, ¿no? Pero mira, a mí también me gustó este libro y el último capítulo que me parece importante porque creo que es como un poco donde ella manifiesta mucho su visión, que yo creo que es esta especie de antihumanismo, no sé cómo llamarlo, eh, de que otro mundo es posible, un mundo en el que hay que darle la vuelta a todo. Y entonces este mundo dominado por los hombres que nos llevó al crecimiento, al emprendedurismo, al desarrollo, al estar constantemente produciendo, que es una especie de estrés generalizado en el que estamos metidos y toda nuestra vida se vuelca en ese objetivo, pues quizás una visión de la vida desde una perspectiva femenina como la que defiende Mona Choyet no tiene esa locura por el crecimiento, por el desarrollo, y entonces en ese otro mundo, en el que le dimos la vuelta a todo, pues la mujer podría ser madre y no quedarse fuera de este mundo enloquecido del desarrollo, de la producción, del desarrollo personal y profesional. Sí, porque yo creo que cuando se dice, sí, es muy difícil para la mujer que es madre eh, realizarse o, digamos, ser igual al hombre. Es difícil en este modelo en el que estamos, creo yo. Este modelo enloquecido, yo lo veo en la empresa nuestra. Es decir, yo veo que los hombres tienen un desarrollo profesional continuo y, sin embargo, las mujeres, al ser madres, tienen un parón, muchas dejan, les cuesta muchísimo mantener ese ritmo de locura de desarrollo profesional. Entonces, quizás el problema no es tanto de, oye, la mujer tiene que dejar de tener hijos para lograr la igualdad, sino que hay que cambiar la sociedad para que aunque tenga hijos, haya Claro, igualdad. claro, Es como, no sé, totalmente de acuerdo. creo yo. Blanca Estela, por favor, conéctate. Jesús Alberto. Bienvenida, Blanca Estela. Bienvenida y esperada. Me parece, Jorge, que esta pregunta y la anterior, la que se refiere al tema del matrimonio, de si las mujeres sueñan nada más que con casarse, eh, son centrales los dos temas. Me parece que hay algún autor chileno que estaba yo revisando antes de venir al debate, que escribe un libro muy interesante que les voy a compartir en PDF, que se llama Roberto Suazo, y escribe algo que se llama Víboras, Putas y Brujas. Justamente por eso mencionaba yo hace un momento antes de que iniciara la grabación acerca del título de este otro libro de Mona Choyet. Y su hipótesis que plantea es que detrás de estos dos hitos, el del matrimonio y el de los hijos, está en realidad pues la sujeción histórica que tiene la mujer en la cultura occidental y en otras civilizaciones, pero bueno, la que nos mueve al debate es la cultura occidental en este caso, y, y, y bueno, cómo esa sujeción en buena medida ha estado ligada desde sus orígenes al tema de la culpa, ¿no? Y él parte de Eva, como también lo hace la autora, diciendo, bueno, justamente Eva es la madre de todas las mujeres, ¿no? Desde un aspecto simbólico, si es que se quiere pensar en que solo se trató de un mito, o desde un aspecto histórico para aquellos que defienden la existencia de estos personajes que nos narra las escrituras. Eh, y desde ese punto de vista, digamos, hereda la mujer
esa circunstancia de ser madre desde Eva no puede estar desligada de ese hecho en nuestra cultura. Lo mismo que en el caso de lo que es el pecado original, ¿no? Que es lo que suscita de alguna manera la unión con Adán y el que sean expulsados del paraíso. Entonces, de alguna forma, la mujer pues sí carga socialmente, culturalmente con esta culpa, tanto en el aspecto del matrimonio, de haber sido creada como una costilla del varón, y en ese sentido tener un papel secundario, como lo dice Mona en este libro, y también en el aspecto de los hijos, ¿no? No se permite la ira en el seno de la familia porque para la mujer, porque la mujer tiene que estar al cargo de los cuidados de todos los integrantes de la familia. Entonces, pensar en mujeres que decidan no tener hijos, sí es un cambio, una revolución cultural, o implicaría una revolución cultural tremenda, me parece, en Occidente, que quién sabe si estemos dispuestos los varones a asimilar, ¿no? Entonces sí creo que el tema es sumamente actual. Lo que no sé, Jorge, Paco, Blanquestela, es si esto se pueda generalizar, digamos, a todo Occidente, porque finalmente América Latina, pues también tenemos parte de nuestra cultura es occidental, y en América Latina más bien se vería el tener hijos, sobre todo en un ámbito rural, como la posibilidad de sobrevivencia. Se tiene al hijo en los países donde existe un sistema de cuidados y donde existe incluso paga por el mantenimiento, por la manutención de los hijos, pues es recibir un ingreso. Pero incluso no teniéndolo en países en la pobreza, como México y muchos otros de América Latina, sí este tema es relevante, porque el tener familias numerosas también permite la posibilidad de que haya mayor nivel de sobrevivencia, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, ¿no? Incluso garantiza los cuidados para los padres, ¿no? Cuando ya son ancianos, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucha vigencia lo que ella plantea, me parece muy lógico pensar en la necesidad de quitarle a la mujer tanto las cargas como las culpas, ¿no? Lo que yo creo que bien podríamos hacer como varones es trabajar en una nueva masculinidad que releve a la mujer de todas esas cargas y le quite también el tema de la culpa. Finalmente Eva y Pandora no son las únicas mujeres que han cometido alguna circunstancia que se les pueda considerar errores. Yo creo que hay muchos hombres que también lo hemos hecho, me incluyo, y yo creo que si se trata de repartir culpas, pues deberíamos también los hombres empezar a asumir parte de esas responsabilidades, ¿no? Pero yo no creo que sea, yo creo que, no, que está más, perdón. No, que pidió la palabra Blanca Estela. Ah. Tiene la manito levantada. Ahora te doy la palabra, Paco, después. Blanca Estela, buenas tardes. Perdón, Paco. No, que no te había visto, perdona. Solo retomando el hilo, la pregunta ahorita, ayer la leí, pero no sé por cuál van, Jorge. La 4, ¿pasa la igualdad, como dice Corinne Meirer, por no tener hijos? O dicho de otra forma, ¿tienen ventajas las que han optado por no procrear? Digamos, para lograr la igualdad. Claro, justo tal vez hace como unos 10 días, yo leí un artículo que me chocó bastante, en donde decía que había una ola de quejas de parte de las mujeres, de madres con hijos, que si les preguntaban años atrás si querían tener hijos, pues que la opción era que ellas iban a responder que no, ¿verdad? Que estaban como cansadas de
de la crianza de los hijos. Entonces, la verdad es que me choca un poco en el sentido de que justamente no creo que haya ventaja o desventaja si quieres o no quieres tener hijos, porque pues es una corresponsabilidad, ¿verdad? Tanto de hombres como de mujeres. Entonces, casi siempre se le pone como una gran responsabilidad moral, económica a las mujeres si deciden tener hijos. Me gustó mucho, creo que al inicio del libro, donde la autora dice que tal vez ya no existen las hogueras en sí, ¿verdad? Donde quemen a las mujeres, pero sí hay como ese simbolismo, ¿verdad? Que de alguna u otra forma, mal si tienes hijos y mal si no los tienes. Entonces creo que no, todavía tenemos esa desventaja porque socialmente siempre somos como señaladas. Ujú. Gracias, Blanca Estela. Paco. Sí, no, solo quería decir que, referente a lo que decía Jesús Alberto, que yo creo que al margen de que es verdad que hay un constructo psicológico, ¿no? Tanto para el caso de los varones como de las mujeres, pero que yo creo que eso está sobre todo condicionado por la situación, por el sistema económico. Es decir, hacía referencia a la pregunta anterior en la que se preguntaban sobre el matrimonio. Pues claro, para muchas mujeres no había otra opción de promocionarse en la vida que a través del matrimonio, porque estaba marcado así, ¿no? Y en el caso de los hijos, antes y ahora, eh, tiene una función fundamental para el mantenimiento de las propiedades, de los bienes dentro de la familia, ¿no? Es necesario que haya hijos, pero no solo que haya hijos, sino que sean hijos dentro de mi familia para que yo pueda testar a favor de ellos, ¿no? Puedan heredar, con lo cual está muy condicionado con el sistema económico. Si en un sistema económico diferente, quizás habría otras opciones. En este, no lo veo. Ujú. Sí. Blanca Estela. Sí, es que se me olvidaba que leyendo este libro, bueno, recordás muchas lecturas, ¿verdad? Como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, que es una apología justamente de donde la mamá quiere casar a las hijas, ¿va? Y con el mejor postor. Entonces, todo mundo ama Orgullo y Prejuicio, pero a mí me choca, por ejemplo, la mamá, ese personaje donde, pues, no sé, o sea, socialmente existe esa presión de no dejar, de que las hijas no se queden solteras, ¿verdad? Entonces, ya sea en la ficción o en la realidad, se vive esa presión. Sí, es cierto. Bueno, quizás sería interesante leer algún libro de esta autora que ella cita bastante, Corinne Mayer, que es también, estaba mirándolo en Wikipedia, que tiene un libro que se llama No Kids o algo así. Espera, ¿dónde está? Porque su principal posición es la renuncia a tener hijos. El libro No Kid, 40 buenas razones para no tener hijos, que es como una especie de manifiesto antinatalista, que ha tenido 15 traducciones. Bueno, es una psicoanalista, escritora y economista que estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París, con nacionalidad francesa. Quizás habría que... Creo que esta es una referente de Mona Chollet, un poco mayor que ella, y bueno, es un movimiento. Me consta que este movimiento se da en muchos países, que están en Inglaterra también, digamos, es una posición, creo que engancha también con, con temas ecologistas, con temas de sobrepoblación. Habría que investigar, pero yo creo que hay muchas motivaciones. Yo personalmente cuando
con mi mujer decidimos tener hijos, yo personalmente pensé, ¿cómo voy a pasar por esta vida sin haber aprovechado esta capacidad que tenemos de tener un hijo? Ese fue mi pensamiento. Porque dije, si no lo hago, me voy a sentir tan mal luego de no haberlo. Claro, no sé si en la mujer pasa lo mismo, porque claro, ahora que lo pienso, parece como una idea un poco mecanicista, sino bueno, ya que tengo un dispositivo, lo voy a usar. No dije, no, quiero tener un hijo o hija para amarlo y tener una... Que también, pero, en fin, te doy la palabra, Blanca Estela. Gracias. Sí, yo la verdad es que desde, no sé, desde que tengo uso de razón, oigo esa construcción social que dicen tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro es la máxima realización de las personas, de verdad. Entonces, ahorita me causa un poco, tal vez no debería de ser, es que es paradójico con lo que mencionas, Jorge. Entonces, estamos justamente tan llenos de mitos, de construcciones sociales que no las creemos, ¿verdad? Y entonces si no pasa, si no, digamos, no llegamos a eso, no cumplimos eso, no estamos realizados como personas, ¿verdad? Y, y lo otro es que también me surge mucho, ahora leyéndolos aquí con ustedes, que hemos leído tanto de todo, y ahora me cuestiono muchas cosas. Y es, por ejemplo, ahorita con el libro que mencionabas de la autora de Razones para no tener hijos, Uh-huh. yo pienso, pues ustedes ahorita ganan, la mayoría son hombres, ¿por qué no se dirige más eso a los hombres en el sentido de que, por ejemplo, pues las mujeres pueden tener un hijo una vez al año, mientras que los hombres pueden embarazar a muchas mujeres las veces que quieran? Entonces, no sé si me explico bien, o sea, porque las razones o todas están más dirigidas al género femenino. Entonces, creo que está un poco desbalanceado. Habría que dirigir un poco más a los hombres. Uh-huh. Sí, estaría bien. Sí, Jesús Alberto. Sí, yo coincido con esto que comenta Blanca y quizás un poco por eso me inclino un poco más a pensar en el tema de lo cultural y de la presión social que a veces se ejerce, que de lo económico, que sin duda tiene una influencia fundamental, como bien lo dice Paco. Yo creo que mucho de lo que percibo por parte del discurso de Mona Choyet es en el sentido de llamar la atención hacia, desde su perspectiva feminista, cambiar nuestra forma de mirar las cosas, ¿no? Desde el mismo hecho de hablar, por ejemplo, de la vejez y de cómo se percibe a la mujer ya más allá de los 50, en ciertos círculos económicos, culturales, de medios de comunicación masiva. Yo creo que implica mucho un autoconocimiento que ella quizás como feminista ha logrado tener y que de alguna forma es como la invitación a los lectores, ¿no? Yo creo que en la medida en que nuestras decisiones, si tener o no hijos, si casarnos o no, qué hacemos si modificamos algún aspecto de nuestra imagen, por ejemplo, en el caso de los hombres, pintarnos las canas, afeitarnos para que no se nos vea más la edad a través de las canas, ¿no? En la barba, o ya recurrir a cuestiones estéticas, ¿no? Cirugías y demás. Yo creo que depende mucho lo que desde mi punto de vista creo interpretar a la autora, es el lograr explorar uno mismo, su cultura, los valores con los que ha crecido, y poder elegir verdaderamente lo que va con uno mismo, ¿no?
y poder decir, yo quito esas presiones sociales, quito esas culpas, quito esa cultura que me ha hecho mirar a las mujeres de determinada forma, o en el caso de la mujer a los varones, y de alguna manera ya mirar desprejuiciadamente, mirando desprejuiciadamente, quizás a lo mejor sí, lo único que intervendrá ahí serán las cuestiones económicas, si tengo yo la capacidad de poder mantener a una familia, tener hijos, en fin, yo lo veo yo como varón, ¿no? Pero yo creo que mucho de la invitación que hay a lo largo de todas sus reflexiones, que ella como que las va hilando, en un momento habla del cine, en un momento habla de otras cuestiones más literarias, más filosóficas, más históricas. Yo pienso que es esta invitación, ¿no? De decir, si a ti te nace hacerlo, adelante, ¿no? Pero si es una cuestión que tú reproduces por la presión social, por quedar bien con tus papás, por quedar bien con tus amigos, por pertenecer a un grupo determinado, pues piénsalo mejor, ¿no? Creo que en el fondo es eso lo que interpreto que nos quiere decir, ¿no? Sí. Vale, pues si no tenéis más opiniones, pues paso al capítulo 2, que es el deseo de la esterilidad sin hijos, una posibilidad. Tener hijos implica docilidad, menores recursos, mientras que según la autora, no transferir vida significa disfrutar de ella plenamente. En cada persona existe un deseo o un no deseo de tener hijos que luego reforzamos con argumentos. Tener hijos suele ser asociado con otorgar identidad, crear una relación íntima con otra persona y proyectarse en la inmortalidad. Mientras, por el lado contrario, encontramos argumentos como el de Pam Houston diciendo: no quería tener nada que ver con pañales fabricados con derivados del petróleo, no quería ser responsable de una casa de ensueño construida sobre una tierra otrora salvaje. Choyet denuncia la falta total de reflexión y pensamiento crítico sobre la decisión tomada casi en automático de poblar más el mundo. Rebecca Solnit añade que el modelo de matrimonio y los hijos parece ser el único que tiene sentido. No obstante, según la autora, hay muchas cosas más de amar en el mundo que la propia descendencia. Parece que tener los hijos es la muestra de haber encontrado la pareja ideal, ya que la relación es incompleta si no es fecunda. Dentro de este esquema, si el hombre no ejerce de padre, simplemente deja de lado un rol social, mientras que la mujer, al no ser madre, sacrifica su identidad esencial. Este rol femenino está prescrito, según Choyet, por el pseudocientífico y estereotipado discurso basado en el concepto del deseo de la naturaleza. El último tabú relacionado con la maternidad es el arrepentimiento de haber sido madre. Pregunta 5. ¿La decisión sobre la maternidad debería de tener en cuenta argumentos racionales como la superpoblación? Esta pregunta es súper difícil. Yo tengo que decir que a mí después me pasa como a Blanca Estela. Después de leer todo lo que vengo leyendo en el club, más todo lo que siempre me gusta leer, pues cada vez voy viendo más que la superpoblación y, digamos, la reproducción de nuestra especie es una aberración desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta, del medio ambiente en el que vivimos. Es como una especie de distorsión de una determinada especie que se ha desmadrado por completo y que desde el año 50 ahora, por ejemplo, se ha triplicado. Estamos en, no sé, 8.000 millones, 7.800 millones de habitantes, creo que somos ahora. Una cosa que es una verdadera aberración, creo yo. Si lo pienso así, intento pensarlo racionalmente. Ahora, cuando bajas al nivel individual, y dices, ¿y por qué yo me voy a hacer responsable de si somos 7.800 o somos 1.000? Y voy a renunciar a algo que es una experiencia personal tan importante. ¿Cómo puedo yo supeditar eso a una cuestión
un poco teórica, bueno, no tan teórica, porque cada vez es más claro los efectos que tiene todo esto. Entonces no lo sé, pero no sé por qué me imagino futuras generaciones, no sé si es Greta Thunberg, la futura generación, que dentro de su planteamiento ecologista incluyan la no natalidad. Es decir, como un acto de responsabilidad medioambiental, como decir, señores, esta especie se ha desmadrado, es un desastre. Vamos a vamos a abrir una veda. Blanca Estela. Ay, la verdad es que qué difícil porque cuando tenés 25 años y tenés un hijo o una hija, no dimensionas todo esto que estás ahorita mencionando. O sea, digamos, obviamente no te pones a pensar en, en el medio ambiente, en toda esa carga que se pueda generar traer otro ser humano a este mundo, ¿verdad? Yo leía un artículo en Hong Kong, creo yo, donde la gente vive en casas ataúd. Créanme que me generó ay, una angustia terrible. O sea, no podía ni respirar al leer la noticia porque yo decía, como seres humanos, el mínimo deberíamos de vivir de forma digna, ¿verdad? Pero digna en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, em, vivir como seres humanos, no de esa manera. Entonces, te digo, en todo ese proceso no te pones a pensar como individuo esa gran responsabilidad de traer hijos a este mundo. Y lo otro es que, la verdad es que yo desde lo personal, criar a un hijo sola es bien difícil en todos los sentidos, desde lo económico, la crianza, también los señalamientos, ¿verdad? ¿Por qué está sola? ¿Por qué está criando un hijo sola? Todo, social, desde lo religioso. Entonces, pero ahora regreso a Harari con su libro Homo Sapiens, en donde él dice que incluso el matrimonio, el tener hijos es una construcción social. Y tal vez alguien puede debatirme eso, pero fíjense que yo me agarro de eso como para respirar un poco porque, y salirte de esa presión, ¿verdad? Entonces, no creo, yo la verdad es que no creo que alguien se tome ese tiempo de pensar y analizar y decir, bueno, voy a traer o no voy a traer hijos a este mundo. Con todo, y que yo, Blanca Álvarez, levanta mi mano, creo que como a los 22 años decía que no iba a tener hijos. Entonces, y tengo un hijo. Entonces, em, es bien paradójico, la verdad. Pero si no, yo creo que no, con la pregunta que haces en base al libro y lo que dice la autora, no, creo que no nos ponemos a analizar ni a pensar en eso. Entonces, y además que pues biológicamente las mujeres somos las que traemos a los hijos, ¿verdad? Digamos que somos las que podemos tenerlos en nuestro vientre. Pero también me pregunto si eso no es una construcción social, ¿verdad? Porque pues sí podemos decidir o no traer hijos, ¿verdad? Pero hay otra parte, está la otra parte, o sea, yo no puedo tener un hijo sola, ¿verdad? Tiene que haber otra parte. Entonces, sí, me surgen muchas cosas a la mente. Bueno, pues esa otra parte puede ser también que no la conozcas y que acudas a un banco de semen, no sé, y tengas inseminación artificial, y ya hay mujeres que lo hacen también. De hecho, digamos, no quiero hablar demasiado, pero digamos, en nuestro trabajo tenemos una clienta que tiene hijos así y lo dice abiertamente porque no tiene tiempo de eh, realizar sus funciones profesionales para tener una pareja, y por tanto quería tener hijos y los tuvo así. Y lo reconoce y lo dice abiertamente y tiene una posición muy importante
y todo el mundo lo sabe porque ella no lo niega. Es decir, que no sé, hay fórmulas nuevas. Pero mira, eso es bien delicado. La verdad es que yo acabo de leer un artículo hace como unos 2 meses en Suecia, creo yo, que se ha dado el fenómeno, justamente eso, ¿verdad? De que las mujeres buscan bancos para inseminarse, pero sucedió el fenómeno de un señor que no saber cada cuánto iba a hacer donaciones y resulta que biológicamente encontraron como a 100 hijos De esa persona, sí. de esta persona y entonces el dilema era ahí que al final todos terminaban siendo hermanos, ¿no? Entonces, o sea, la verdad que es impactante. Pero sí, o sea, digamos que existen ese tipo de alternativas, ¿no? No lo sé. Yo mientras hablaba y se estaba mirando, es que me interesaba ver cuáles son esas 40 razones para no tener hijos de esta autora, Corinne Mayer. Todavía no las encontré, pero digamos, hay unas frases increíbles y yo creo que influye mucho en Mona Choyet, porque dicen más o menos lo mismo. Pero dice que la verdadera igualdad entre sexos es una quimera, puesto que las mujeres cuando traspasan la línea de la maternidad dejan de ser fiables para sus empresas, a la vez que a nivel personal los hijos son un freno para realizar todo aquello que ellas querrían. Y por tanto la única esperanza en este mundo actual es la desnatalidad. Y la última libertad se encuentra en el hecho de decir, preferiría no hacerlo. Igual que Bartleby, el héroe subversivo de Herman Melville, que propagaba el desorden en el trabajo mediante la desgana y que manifiestamente no tenía hijos. Que hay que decir que esta autora, el gran libro es Buenos días, Pereza, que se hizo muy famoso porque lo que apostaba por una especie de como de escaqueo laboral, de huir del trabajo. En fin, ¿alguna opinión más sobre este punto? Sí, Jesús Alberto. Es justo la observación que hace o la argumentación que hace Huntington en el choque de civilizaciones respecto al decremento poblacional en Occidente y en cambio lo que está sucediendo en Oriente, por ejemplo, en países como China, en donde está creciendo aceleradamente la población, o América Latina, pues son criterios, ¿no? Que en un momento dado pueden también pensarse que son criterios racionales. Yo no sé si sean realmente argumentos racionales, tal y como lo plantea Magda en la pregunta, porque, bueno, hemos hablado también en otros debates que hay un tipo de racionalidad que es meramente instrumental, ¿no? Que utiliza la ciencia, que utiliza la tecnología, la propia economía, con fines instrumentales. Y esto es lo que ha dado al traste, ¿no? Ese tipo de racionalidad sí es la que ha dado al traste con muchas cosas a nivel mundial, incluida la ecología. Yo creo que en vez de poner a la ecología como un nuevo Dios, digamos, como un nuevo motivo u objeto de culto, yo todavía me atrevería a seguir pensando si hay posibilidad para que la humanidad logre a través de sus valores recomponer, digamos, el camino, ¿no? Muy probablemente, como hablamos, por ejemplo, en el libro donde se habló sobre la migración de África hacia Europa, pues en Occidente se pueda ver, en algunos países europeos o en Estados Unidos, se pueda ver como una posibilidad de suplir la falta de población originaria con otras poblaciones, ¿no? Y esto pues puede ser inclusive hasta lógico, ¿no? Darle trabajo a aquellos migrantes que huyen de circunstancias atroces muchas veces en otras partes del mundo. Pero yo sigo pensando, como lo decía en mi comentario anterior, que sí, si bien están cruzados estos aspectos económicos, también los aspectos culturales son fundamentales. Y yo creo, o por lo menos leo la argumentación de Choyet,
como una invitación a tomar por nosotros mismos nuestra iniciativa, ¿no? Aquello que vaya con nosotros es lo que creo que vale la pena en un momento dado elegir, ¿no? Entonces, a mí no me gustan, decía yo en otros debates, no me gustan las decisiones impuestas por el Estado, ¿no? Que el Estado diga, ya no va a haber más hijos porque ya somos demasiados o porque la economía no da para más o por determinadas razones que argumente el Estado. Yo creo que la decisión siempre debe recaer en el individuo, en este caso en el hombre, en la mujer, sobre todo en la mujer, desde una visión feminista, y en la pareja. Sí, sí. Gracias. Blanca Estela. Yo solo quería unir con lo que mencionabas, Jorge, de las razones, y es que fíjense que a lo largo de este año que yo he estado buscando trabajo, he llenado solicitudes en línea y llené una que te preguntaban una cantidad de cosas y entre esas había una donde preguntaban si dentro de poco yo tenía el plan de embarazarme, por ejemplo. Pero qué barbaridad, eso es ilegal preguntar eso. Entonces, fíjate, pero entonces yo lo que me preguntaba era que si yo buscaba dentro de las preguntas si había una pregunta que fuera dirigida a un hombre donde dijera que si estaba pronto a ser padre, por ejemplo. No me imagino, ahorita lo que me decís, no, eso no me cruzó por la mente que fuera ilegal. O sea, Bueno, no, aquí tengo certeza de que es ilegal. No sé si en Guatemala, Sí, pero digamos, aquí es ilegal. aquí es ilegal. Aquí es ilegal. vaya, Pero entonces, no siempre ha sido ilegal aquí. No, veamos, tú no puedes preguntar eso porque no puedes condicionar la contratación de una persona a si se va a embarazar, no se va a embarazar. Ese tema no existe, no puede condicionar. Es lógico que no pueda condicionar, pero claro, no siempre fue así, es verdad lo que dice Paco. totales de las experiencias que ha pasado y justamente eso, ¿verdad? Que si yo hubiera puesto que sí, seguramente hubiera sido una cuestión que la empresa jamás me hubiera tomado en cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Pero Obvio, justamente. No, para y un quizás, trabajo, pero y perdona, y si te toman y después al año estás embarazada, por ahí te sacan el papel y te dicen, pero usted dijo que no, que no iba a estar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te van a imagínate, despedir? ¿Que te ajá. despiden sin indemnizar? No creo que pueda ser tan brutal todo allí. Supongo que también debe estar cuestionado esa pregunta. No, a mí me suena Pues, ilegal. pero ya les cuento que esas han sido así que las cosas que me han sorprendido, o sea, en estos tiempos, ¿verdad? De responder este tipo de preguntas. Entonces, sí es bien, sí es bien complejo. Y por último, yo tenía una persona que la consideraba como muy pensante, pero tenía una su frase que decía, ¿por qué las mujeres se embarazan? Y yo me quedaba como que me dieran un sartenazo en la cabeza, porque era así como echarle la culpa a las mujeres, ¿verdad? Entonces, de traer hijos o de embarazarse. En fin, ahí lo dejo. Gracias, Blanca. Solo una cosa. Sí. A ver, Solo una cosa. Bárbara. Con respecto a lo que decía Blanca. Bueno, aquí es verdad que es ilegal hacer esa pregunta, antes no lo era, pero en el caso de que no fuera ilegal, ¿sí?, de que se pudiera plantear y se pudiera plantear al hombre y a la mujer, en el caso del hombre seguramente sumaría, mientras que en el de la mujer resta, porque desde una perspectiva de recursos humanos, que el hombre tenga una familia y nada más indicativo de la familia que tener hijos, le añade unas características de estabilidad y de fiabilidad que en el caso de mujeres es justo lo contrario, claro, como dice Blanca. Sí, 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 es increíble. Jesús Alberto. Sí, justo eso es lo que iba hacia donde yo iba, lo que acaba de comentar Paco. Por ejemplo, en el caso de México, yo no sé, la verdad es que desconozco en ese sentido si en México es ilegal preguntarlo a la hora de la contratación, pero lo que yo sí sé por experiencia personal es que muchas empresas, inclusive en medios de comunicación,
despiden a las mujeres cuando están embarazadas, y a veces son casos hasta de mujeres famosas, no de una mujer que no va a trascender el hecho de que haya sido despedida por estar embarazada. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi medio de comunicación, a mí me hicieron una prueba sanguínea, que en el caso del varón, pues es para corroborar que no haya enfermedades como el SIDA, ¿no? En el caso de la mujer, cuando se le aplica a la mujer esa prueba sanguínea, sin hacer explícitamente la pregunta, pues también entre otras cosas, se pretende indagar si está embarazada. Y un poco lo que comentaba Paco, justamente yo lo percibí en el mundo de los medios de comunicación, el hecho de estar casado o de ya tener intenciones de casarse, se ve como un signo de estabilidad. Si eres soltero y has permanecido por mucho tiempo solo, pues ya de pronto empiezan a tacharte de que eres inestable, inclusive emocionalmente, ¿no? Aun cuando tú puedas demostrar a través de tu trabajo por años que te has podido dedicar a investigar sobre un mismo tema, a desarrollar tales y tales agendas de trabajo y demás, te perciben como inestable al varón, ¿no? Entonces sí, por eso mi premisa en lo personal es la de el tema de hacer a un lado la presión social que tanto daño termina haciéndonos, ya sea que elijamos una cosa u otra, porque yo, por ejemplo, en el plano muy personal, Jorge, Paco, Blanca, Blanca Estela, yo en el plano muy personal, yo de niño decía que nunca me iba a casar, que quería yo hacer una carrera, que quería yo estudiar, dedicarme al estudio toda mi vida. Ya habiendo terminado mi licenciatura, sí me nacía el deseo de casarme por una u otra razón, sobre todo por razones profesionales. Pues estaba volcado a mi trabajo y era un trabajo muy demandante, entonces pues eso me impidió también mantener relaciones afectivas permanentes por mucho tiempo. Pero no deja de estar siempre la presión social, ¿no? La culpa, cuándo debí, la pregunta, cuándo debí haber dejado de trabajar en esto y dedicarme a una vida un poco más estable, más tranquila, que no sea el trabajo fuerte de los medios de comunicación, siempre está presente en quien decida una u otro camino, siempre estará presente la culpa y la presión social, y yo creo que eso estorba al final de cuentas para poder seguir adelante. Muy interesante. Bueno, si no tenéis más comentarios, vamos a pasar al capítulo 3, que es la embriaguez de las cumbres, desmontar la imagen de la vieja arpía. Otro sesgo y estereotipo arraigado es la doble discriminación que padecen las mujeres mayores. Hay una fuerte y omnipresente creencia social de que es maravilloso ser joven y horrible ser vieja. El pánico a la caducidad de las mujeres está relacionado con su capacidad de tener hijos. Los hombres, en cambio, no caducan, al contrario, con la edad se les percibe como interesantes, experimentados o incluso sabios. La caducidad de las mujeres se refleja en las parejas donde, en Francia, en el 80% de los casos, según el estudio realizado en el año 2016, el hombre es mayor que una mujer, aunque solo fuese por un año. La producción cinematográfica, la televisión, el humor y las redes sociales no hacen sino reforzar este estereotipo. La diferencia de edad en la pareja refleja el orden patriarcal, donde el hombre mayor gana estatus y poder adquisitivo, mientras que la mujer mayor pierde su principal capital, la belleza y la fecundidad. Parecer joven es el segundo trabajo a tiempo completo de las mujeres, que a partir de los 30 años tienen que embalsarse en esta edad. La belleza de la mujer de 50 años o más sigue siendo un territorio inexplorado. En el año 2016, la empresa suiza Exit practicó la eutanasia a una mujer sana que no pudo soportar el hecho de envejecer. El culto de la eterna juventud lleva a las mujeres a avergonzarse de ellas mismas,
vivir en el constante enfrentamiento con el tiempo. En cambio, según Virginie Despentes, parece que el hombre no envejece, no tiene cuerpo. Ocupar una posición dominante en la economía, la política, las relaciones amorosas y familiares, pero también en la creación artística y literaria, les permite ser sujetos absolutos y convertir a las mujeres en objetos absolutos, dice Mona Choyet. Según San Agustín, en el caso del hombre, el cuerpo es el reflejo del alma, pero no es este el caso de una mujer, cuyo cuerpo, incluso en vida, pregona la muerte y la podredumbre. El cuerpo del hombre, al menos en muchas representaciones de Hollywood, tiene aire de inmortalidad. La separación de la pareja nuevamente rejuvenece a los hombres, que mayoritariamente quedan libres del cuidado y la crianza de los hijos. Rehacer la vida con una mujer más joven parece una proeza irresistible. Y aquí llegamos a la pregunta 6, que es, ¿volverías a tu juventud? ¿Con qué propósito? Blanca Estela. Yo siempre lo digo que sí, definitivamente me encantaría, pero con lo que sé ahora, ¿verdad? Y con lo que he experimentado. Es que si regresas con la misma experiencia, no tiene chiste. Entonces, porque ya puedes pensar, ya puedes tomar otro tipo de decisiones, pero no, definitivamente creo que nos encantaría a reparar o arreglar algunas cosas de ahora y definitivamente me encantaría. Otra cuestión que quería mencionar y es que, fíjense que de verdad que qué difícil porque con esta cuestión de los hombres que se les facilita, digamos, encontrar una pareja más joven. Yo incluso de mi propio género, yo oigo siempre frases como, si una chica joven anda con alguien mayor, pues que es interesada, pues de plano el señor tiene dinero, em, o que le quitó el esposo a alguien. No, es bien, sí, de verdad que bien pesado, ¿verdad? Y por el contrario, si una mujer mayor anda con un chico, pues es su mamá, ¿verdad? Nunca puedes pensar que pueda ser su pareja, sino que es su mamá y está mal visto. Ahí sí no, yo no me he encontrado con algo positivo de que una mujer pueda andar con alguien más joven porque es más mal visto, mal visto. Entonces, bien complejo es. Uh-huh. Bueno, pues tienes el caso de Macron, ¿no? Ahora no sé muy bien la diferencia de edad con la esposa, pero es bastante grande. No sé si son 15 años o 20 años. Y ella es mayor. Bueno, es una excepción, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta de esto de si volverías a tu juventud, ¿con qué propósito? Yo yo volvería, pero no estoy de acuerdo contigo, Blanca Estela, de volver con toda la experiencia, porque entonces es un plomo, es una pesadilla. Es decir, yo creo que el gran peso que llevamos nosotros es la memoria, porque al fin y al cabo es como una especie de carga que cada vez es más pesada, vas acumulando experiencia y entonces te cuesta mucho más, porque es como ir llevando un peso cada vez mayor. Volver a la juventud con ese peso, pues no. Lo que pasa es que, claro, entonces si vuelves a la juventud sin ese conocimiento, es como que eres otra persona. Yo pediría que volver a la juventud y que me den una cinta, no sé, un vídeo, resumen de mi vida, de cómo fue en esta vida, y entonces lo puedo ver como joven y decir, no, mira, esta, este estudió arquitectura es un chalado, no tiene sentido. Mira cómo se entusiasmó luego con el club de lectura. Pues entonces quizás me apunto, no sé, en filosofía y letras. Claro, y después, cuando soy mayor, en esa vida, me pongo a estudiar arquitectura. Entonces, claro, cuando esa segunda versión de mí vuelve a la juventud con la cinta también, de las dos vidas, pues claro, cada vez que vuelves, vuelves con la grabación de las vidas las diversas vidas que has tenido. Entonces ahí vas eligiendo y vas
probando cosas distintas, tal, pero no con toda la carga. Jesús Alberto. Si hubiera la posibilidad de regresar, yo me diría únicamente regresaría, trataría de regresar al momento en el que estaba haciendo diarismo y me diría, ya hiciste suficiente, salte cuanto antes, no les creas a los políticos, nada de lo que te dicen en declaraciones, en entrevistas, en grabaciones, ve exclusivamente por tu bienestar y el de tu familia. Eso es lo que me diría en un momento determinado de mi vida profesional. Y pensando un poco en la reflexión que hace, que toma de Carrie Fisher, estas palabras que declaró y que Cholet las retoma, ¿no? Carrie Fisher, que la princesa Lía, que decía que los hombres, grosso modo, decía que los hombres simplemente no envejecen, ¿no? O tienen permiso para no envejecer, ¿no? Pues yo pensaría que entonces no habría ninguna necesidad de decirme nada con relación al envejecimiento, porque los hombres siempre vamos a seguir siendo jóvenes, pero no ya en serio, Blanca Estela, diría que pues es muy grave, ¿no? Si no cambiamos esta mirada de cómo concentrar también el tener una pareja joven implica concentrar poder o implica ganar un reconocimiento o un trofeo a una trayectoria. Como la mujer, por ejemplo, en el caso en México, sí es muy claro, sigue siendo muy criticada cuando la diferencia es a la inversa, cuando la mujer es la que tiene más edad que el hombre. Yo creo que quitar esos tabús y esos estereotipos sí sería muy importante. No me imagino cómo, pero creo que tal vez un camino podría ser la misma literatura, podría ser el cine, podría ser los propios medios de comunicación, y celebro en ese sentido pues que Choyet haga este libro, ella siendo periodista, porque sí es pues lamentable que carreras exitosas de mujeres exitosas, talentosas, terminen a los 35, a los 40 años, ¿no? O se estanquen sus salarios porque ya dejaron de gustar, que mucho de esto es lo superficial, ¿no? Estar como muy enfocados en lo superficial. Yo no creo que la autora sea superficial, sino que más bien utiliza el discurso de lo superficial y lo analiza para mostrárnoslo, ¿no? Como en un espejo y decir, miren, este tipo de sociedad es la que estamos creando, y pues a lo mejor si mi yo viajara del presente, viajara al pasado para decirme algo, pues también trataría de convencerme lo más pronto posible de hacer a un lado esa superficialidad, ¿no? que nos mueve mucho a los seres humanos. Uh-huh. Muy bueno. Paco. Yo creo que no es como dices, Jesús, como recordabas la frase. Es justamente al revés. No es que no dé autorización o que no tenga autorización el hombre para envejecer, sino que le da autorización, la sociedad da autorización al hombre para envejecer, ¿no? En ese sentido, a mí me ha parecido un capítulo muy interesante porque no es que diga nada que no supiéramos todos, ¿no? Pero está muy bien explicado, ¿no? Esos mecanismos por los cuales hay una presión social que obliga a la mujer a mantenerse con el aspecto siempre de joven, ¿no? Eso no se da en el caso del hombre, o por lo menos no se da en la misma medida, ¿no? Porque ya sabemos que sí que han aumentado mucho las intervenciones quirúrgicas estéticas de hombres, pero siguen siendo minoritarias comparadas con los de la mujer. Y en el caso de la mujer no solamente intervenciones quirúrgicas, sino todo tipo de tratamiento. Sí, tratamientos y estrategias para mantener ese aspecto de joven, ¿no? Que no deja de ser totalmente ficticio, ¿no? Y que en realidad es un
una especie de Peter Pan, ¿no? Es no querer crecer, ¿no? Y yo creo que es un mecanismo impuesto socialmente, ¿no? Y dudo mucho que se pueda cambiar forzando a los medios o al cine o a las representaciones teatrales a que no trabajen ese mito, porque en realidad ese mito responde a una actitud más general, ¿no? Simplemente ponen sobre el papel o sobre el celuloide una actitud más general que no solo erotiza a la mujer, sino que además le obliga a mantener ese aspecto siempre joven, que no deja de ser, como dice la autora, una forma de mantenerla como esa figura de modestia, ¿no? de poco, poco experimentada, de tener que estar siempre a lo que diga el varón, ¿no? Yo digo que es un capítulo que a mí sí que me ha parecido muy, muy interesante. Jesús Alberto. Micrófono. Sí, perdón Paco, Jorge Blanquestela, sí, lo dije mal porque se me apagó la pantalla del celular y tenía aquí la cita conmigo. Los hombres no envejecen mejor que las mujeres, simplemente tienen permiso para ver. Ya estaba yo tomándolo en el sentido inverso, como tú dices, como Peter Pan, pero bueno, yo no me refería propiamente a que hubiera una prohibición, ¿verdad? Yo creo que sería terrible hacer prohibiciones a cierto tipo de temas en la literatura, en la cultura, en general, en la cinematografía. Y yo creo más bien en promover otro tipo de contenidos o de planteamientos dramáticos que exploren un poco, ¿no? Nuestras reacciones, que nos ayuden un poco a reflexionar sobre por qué nos estamos dejando guiar por esa superficialidad, ¿no? Y por este complejo de Peter Pan que mencionaba Paco. Sí. Pues yo, digamos, respecto a la presión y a esta necesidad de mantenerse joven, que bueno, no sé si es exclusiva de la mujer, pero que es evidentemente más potente esa presión, creo, sobre la mujer que sobre el hombre, probablemente por lo que dice Mona Choyet, que es que en el hombre los años se pueden percibir como sabiduría, como se le pueden atribuir unos valores que en el caso de la mujer no se le suele atribuir. Creo que la única manera de quitarse esa presión es hacer lo que estamos haciendo nosotros, que es leer mucho y tratar de desmontar todos los mitos que tenemos metidos encima, porque si no, no hay salida, que no sé realmente cómo se hace. En fin, Blanquestela. Creo que ya nos salimos de la pregunta que habías planteado de regresar, pero está bien, todo nos lleva a todo esto y a mí me pareció muy, muy interesante cuando plantea cómo es que, digamos, la palabra bruja ha pasado a ser una palabra de marketing, ¿verdad? A ofrecer a las mujeres supuestamente ese símbolo de rebeldía, pero al mismo tiempo encajándonos cremas, perfumes para vernos más bonitas, ¿verdad? Entonces, esa parte me pareció muy interesante porque también como se ha distorsionado, tergiversado esa lucha que se ha tenido, como lo muestra la autora a lo largo de la historia, de cambiar, digamos, la palabra y cómo es que transformarla, ¿verdad? Pero en el camino se ha tergiversado. O sea, digamos que las mujeres han luchado por mostrarse, por mostrar esa autonomía, ¿verdad? A lo largo de la historia. Y cómo es que los hombres han aplastado eso, pero al final también cómo se ha vuelto un mercado, ¿verdad? Aprovechado por otras personas para vendernos esa idea de que Brujas es una rebeldía, pero así enmascarado
con ese mercadeo. Ujú. Pues sí. Perdonadme, pero os tengo Sí. tengo que dejar. Vale. Bueno, Paco, gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada, Adiós. vamos al último tramo porque, a ver, queda un párrafo del capítulo 3 y pasamos al 4. Según Mary Daly, la belleza de las mujeres fuertes y creativas es fea. La mujer cuya existencia no se limita a criar hijos ni proporcionar cuidados suscita miedo. La sexualidad de las mujeres mayores también despierta el miedo. El deseo carnal en la época infértil estaba visto como algo inmoral y peligroso para el orden social. En el siglo XV se establece una relación entre las mujeres menopáusicas y las brujas. Thérèse Claire declara, tras masturbarse frente a una cámara a sus 83 años, ser bruja es transgredir la ley, es inventar otra ley. Bueno, y aquí llegamos al capítulo 4, que es poner el mundo patas arriba, guerra a la naturaleza, guerra a las mujeres. Nuestra nulidad es una profecía autocumplida. Tras siglos en los cuales los científicos, los artistas y los políticos se burlaban y destacaban la estupidez de la mujer, y sobre todo de la mujer mayor, nos sentimos algo inhibidas. Los fundadores de la ciencia moderna destacaban que ésta estaba basada en el principio de la masculinidad, que tenía con el mundo una relación limpia, pura, objetiva y disciplinada. Mientras tanto, la mujer bruja provocaba el desorden y, al igual que la naturaleza, debería ser sometida al control. La casa de brujas estaba inicialmente muy enfocada en las sanadoras, con el objetivo de eliminar la competencia desleal. La medicina moderna, según Choget, preserva aún este espíritu de la separación del cuerpo y de la mente, la frialdad desprovista de la empatía y la emoción. Los pacientes son cuerpos anónimos, intercambiables portadores de una patología. Las mujeres cargan aún con el estereotipo de ser débiles, enfermas, más propensas a padecer problemas mentales, y si encima son morenas, se les otorga menos crédito cuando hablan de sus problemas y dolencias. La mujer, sobre todo durante el embarazo y el parto, está perfectamente sometida al poder médico. Aquí llegamos a una pregunta, la 7, que es, ¿te sientes cómoda visitando al médico? Yo tengo que decir que esta parte, bueno, claro, nunca tuve esa percepción y me resultó sorprendente. Entonces me gustaría, bueno, creo que Blanca Estela, tienes casi que decirnos algo, ¿no? Al margen de que tú nos puedas decir algo, Jesús Alberto también. Blanca Estela. Ok, al médico en general, digamos, el que te ve una enfermedad, siempre lo tuve, tenía como esa admiración, ¿verdad? Uh-huh. Pero debo confesar que el ginecólogo sí me da terror, o sea, Uh-huh. es que no sé por qué razón no conecto ginecólogo varón, Uh-huh. aunque digamos con ginecóloga mujer, digamos, a pesar de ser el mismo género, también siento que no me va a entender. No, todavía no he logrado esa empatía, no sé si logro explicarme, pero sí, la verdad es que en lo personal sí me es muy difícil asistir, ya sea ginecólogo o ginecóloga. No podría dar como cuestiones específicas, pero sí es una cuestión, creo que muy personal por cuestiones, por experiencias personales. No he logrado como eso, ¿verdad? Me es muy difícil. Me es muy difícil. Uh-huh. Sí, Jesús Alberto. Comentaba yo en otro debate que tuve, pues yo digo que el privilegio de cuidar a mis abuelos en su etapa, en sus últimos años de vida. Y en el caso de mi abuela, me tocó acompañarla a visitas médicas en donde con mujeres, enfermeras,
se le atendía, se le auscultaba y yo podía estar presente. Creo que fue una experiencia personal muy enriquecedora para mí como su nieto mayor, su primer nieto varón, el poder desarrollar ese espacio de confianza que era o que es tan indispensable cuando uno visita a un médico o a una médica. Y, y bueno, sí comprendo, sí entiendo cuál es la crítica que está detrás de la medicina tradicional o de la medicina moderna a la que se refiere Choyet. Yo creo que hoy como sociedad y con lo avanzado que está la psicología, el trabajo social y muchas disciplinas sociales que el propio feminismo que está interesado por el bienestar de las mujeres, yo creo que en esa medida en que avanzamos, pues también podemos ir logrando tener más información, dejando atrás un poquito nuestros temores así que son naturales, Jorge, Blanquestela, a estas circunstancias. Yo también he tenido algunas veces temor de visitar al médico por determinadas razones personales, pero yo creo que uno logra en la medida en que hay más información y mayor confianza, poder comunicarse mejor y dejar atrás esos tabús y esas eh, presiones sociales, ¿no? La experiencia que yo viví con mi abuela en sus últimos años y en sus últimas visitas a los médicos y a las enfermeras fue muy positiva, aunque yo sé que para ella no lo fue tanto por el grado ya de enfermedad que ella presentaba, pero yo creo que por lo menos a mí como periodista me deja esta experiencia, una experiencia de vida muy enriquecedora, donde yo pude observar muchas cosas que tengo conmigo como cuestiones y a la hora de, como preguntas personales y a la hora de leer este tipo de textos feministas escritos por una mujer que tiene esta sensibilidad, pues me mueve a muchas reflexiones, ¿no? Uh-huh. Blanquestela. Yo creo que en mi caso yo he idealizado, o no sé, o idealicé, digamos, por ejemplo, a los médicos en el sentido de que cuando uno piensa que tratan con personas, son las personas más humanas con las que te podrías encontrar, o sea, que te van a tratar como un ser humano, pero es que ahora todo es tan mecanizado, tan, o sea, tan, ay, no sé, tan horrible, pues, digamos, la verdad es que como he tenido experiencias tan malas, hace muchos años tuve un accidente por cruzarme una calle. Antes las personas de la municipalidad cortaban las ramas que estaban como que le salían a los árboles como brazos, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. cuando la gente pasaba la calle, uno se topaba como un brazo doblado del árbol, ¿verdad? Y yo recuerdo que tuve un accidente al cruzarme en la calle, me topé con una rama de esas y me desmayé por segundos, me destrocé los anteojos. Creo que lo recuerdo también porque incluso iba raspada de la cara, de las rodillas. Cuando me llevaron a emergencias, el médico lo primero que me preguntó, me dice, dígame la verdad, ¿quién la golpeó? Entonces, yo quería que atendiera mis heridas porque estaba dolorida, o sea, yo estaba dolorida. Y cuando le cuento la historia de cómo había sido el accidente, no me creyó. Y lo único que me dice es, dígame la verdad, ¿quién la golpeó? Y entonces me impactó tanto, lo recuerdo tan vívidamente porque yo quería que me atendiera en ese momento mis heridas, que me atendiera como persona que había tenido un accidente. Total que ha sido muy, muy desacertado mi experiencia personal. Entonces, si a mí me preguntan si yo confío en los médicos actualmente, híjoles, no. Uh-huh. Sí, es tremenda esa historia. Yo creo que aquí lo que dice Mona Choyet, que esta tradición de la casa de brujas y de
de alguna manera se verifica también en el mundo de la medicina, en el sentido de que te enfrentas a médicos hombres que actúan sin sensibilidad, de una manera como agresiva, como invasiva. No sé, es decir, no. Yo he buscado estadísticas de ver si en el mundo de la ginecología hay más hombres que mujeres. La verdad que no encontré información. Leyendo el libro pareciera que sí, es así. No sé si habría que ir si eso que te pasó tiene que ver con que era un hombre el que te estaba recibiendo como médico. Blanca Estela, probablemente, porque quizás si hubiese sido una doctora, hubiese empatizado antes que preguntarte quién te pegó y no creer en tu explicación. No sé, hay una cuestión ahí de género Sí, que de pareciera hecho estaban, ¿no? de hecho había una enfermera que yo me puse a llorar más de desconsuelo, ¿verdad? Y por las heridas que me ardían. Y la enfermera solo se limitó a, creo que fue a traer una crema y a echarme en las heridas. Y eso me consoló un poco, pero cabal, o sea, ahora recuerdo ese momento porque justamente fue la enfermera la que más me atendió que el médico, pues. Bueno, sí, es cierto, pero digamos, también hay un punto el sistema de salud tiene un punto de militar también, ¿no? El funcionamiento que tiene, y las enfermeras en particular funcionan casi como un cuerpo que tiene que actuar, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues tiene que darte una inyección, pues te la va a dar. Tiene que no sé qué, pues te la va a dar, y te la va a dar por el método más expeditivo que pueda haber. No va a estar ahí esperando a que tú te acomodes. Hay como un punto de cierto rigor. En fin, no sé. Jesús Alberto. Sí, la frialdad, ¿no? A la que se refiere Choyet y que comenta Blanca Estela, ¿no? Que pueden tener algunos médicos, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de lo público, aquí en México, pues sí es conocido el escaso tiempo que le dedican a los pacientes, ¿no? Que a veces se les medica prácticamente a todos con el mismo medicamento, tengan o no determinados síntomas distintos, ¿no? Y sobre todo esta subordinación de la mujer a la que hace referencia, que de alguna manera queda como subordinada al hombre y en un papel secundario como enfermera, ¿no? Sin embargo, yo por eso decía, ¿no? En el caso de conocer médicas o conocer enfermeras o conocer trabajadoras sociales, mujeres, psicólogas, y poder uno como pareja de la mujer o como familiar ayudar también en el acompañamiento, yo creo que ayuda también mucho, ¿no? A veces es muy duro, muy rudo cuando uno se enfrenta como individuo a monstruos, ¿no? Que terminan siendo las grandes burocracias de los sistemas de salud en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que por eso hablaba yo que en la medida en que esto, nuestra percepción tiende a cambiar, en la medida también en que nos involucremos más como individuos, ¿no? Yo recuerdo desde muy joven, por ejemplo, haberme fascinado por un libro que escribió el director de teatro Alejandro Jodorowsky, chileno de origen y casi naturalizado mexicano porque vivió muchos años en México, que contaba sus experiencias de cómo conoció a una partera en Oaxaca que atendía a las mujeres de los pueblos originarios en México y que tenía todo este conocimiento, todo este bagaje sobre las plantas y sus usos y la manera como él la retrata en sus libros, todas sus enseñanzas, cómo él se acercó a ella y la puso a Alejandro Jodorowsky, él siendo un grande del teatro y de la dramaturgia, fue y se puso, se arremangó las mangas y hizo las veces de enfermero, de ayudante de esta mujer, y
y ella le transmitió todos sus conocimientos y luego él desarrolló su propio método que le llamó psicomagia para utilizar tanto el ambiente dramático como la medicina ancestral para la cura de las enfermedades, ¿no? Hoy Jodorowsky radica en París y escribe libros y yo no me pierdo ninguno cada vez que escribe sus libros porque cada vez descubre nuevas cosas, que revela nuevas cosas que aprendió de esta mujer, que pues era propiamente lo que se podría llamar como una bruja aquí en México, que atendía a las mujeres de los pueblos originarios de México. Muy interesante. Bueno, voy a leer el último tramo. Dice, la enfermera, en cambio, encarna todas las cualidades perfectas femeninas. Mujer ideal, dulce, abnegada, maternal. Las brujas curanderas no renegaban del cuerpo y sus problemas. Nada para ellas era impuro, inmundo, nada que no fuese inmoral. Trataban a sus pacientes como iguales, con emoción, comprensión y empatía. Eran las brujas del inicio de la era moderna, quienes tenían los conocimientos de las plantas, la anatomía, mientras los médicos buscaban las respuestas en la astrología. La muerte por tortura, en la horca o en la hoguera, era la forma de reprimir el intelecto de las mujeres que, además de su potencia intelectual, eran más cercanas a la naturaleza y más emotivas. Aunque actualmente, o al menos en el mundo occidental, vivimos en las sociedades laicas, sus valores siguen basados en las religiones y representaciones de la predominante autoridad masculina. Hay que poner el mundo patas arriba, dice Mona Choget, restablecer el bienestar de la humanidad mediante un acuerdo con la naturaleza, un orden donde la libre exaltación de cuerpos y mentes no sea visto como un aquelarre infernal. Bueno, hay una frase final, bueno, esto está extraído de la frase final, pero es muy, muy buena. Y aquí llega la pregunta 8, Magda dice, ¿crees que la lectura del libro permite entender el mecanismo de la casa de brujas o es el ensayo de Choget principalmente un manifiesto feminista? Sí, Jesús Alberto. Yo diría que ambas cosas, Jorge. Ya ves que comentábamos antes de la grabación puntos de vista sobre si está o no fundamentado metodológicamente. Yo creo que el libro es un ensayo libre de una periodista que además es feminista. Evidentemente sí se trata de un manifiesto feminista, pero también creo que actualiza muchas de las cosas que se han dicho o que se conocen sobre la cacería de brujas y la ubica desde su punto de vista, ¿no? Desde su visión histórica. Para ella parte de un cuestionamiento a la modernidad y a los ideales de la modernidad que ponen al hombre como cabeza, ¿no? Del progreso, de la ciencia y de muchas cosas que hemos hablado en distintos debates aquí. Yo creo que sí hace falta quizás un poco para poder decir que verdaderamente es un libro de brujas, como ya se comentó en el debate anterior. Ahora, después de que ya lo leí, me parece que sí hace falta un poco más de indagación histórica, de más elementos. Yo aportaba algunos en el primer debate cuando me refería, por ejemplo, a estos textos de la oralidad que fueron incorporándose de pronto a la doctrina cristiana primitiva, ¿no? Y que como disciplina clericalis, ¿no? Ella de pronto sí tiene alguno, cita por ejemplo a Álvaro Pelayo, que fue un franciscano español que recoge un edicto que se redactó, dice ella, a petición de un papa, donde ya se manifiesta una abierta hostilidad a las mujeres, ¿no? Que es como ella dice, es un llamado a una guerra santa contra las mujeres, ¿no? De alguna manera, esto yo no lo había visto en el resumen de Magda, pero de alguna manera encaja con estos textos de la oralidad que yo recogí en un texto que publicó la UNAM
que se llama La Edad Media, Marginalidad y Oficialidad, ¿no? A mí me parece que mucho, como lo dice este texto de la UNAM, como lo dice la autora y como Humberto Eco, que yo también citaba en su Historia de la Fealdad, todas estas cuestiones ubican a la mujer y a las brujas como en un plano no solamente de sometimiento, sino además periférico, diría yo, ¿no? Diría yo que está dentro de todos esos seres, las brujas, porque además Eco también le dedica en su libro un capítulo a las brujas, están entre todos esos seres como el salvaje y demás personajes de la mitología clásica y cristiana, relegados, ¿no? Entonces me parece que darle un papel central nuevamente a estas brujas y retomar este discurso feminista desde esa visión de la cacería de brujas que se emprendió en aquellos años, pues me parece que une justamente los dos discursos. Para mí es ambas cosas, respondiendo a la pregunta claramente, ¿no? Tanto nos permite entender el mecanismo de la cacería de brujas, aunque falte un poco de investigación histórica, y al mismo tiempo es un ensayo y un manifiesto feminista muy actual, que me parece que bien valió la pena leerlo, Jorge. Yo creo que fue una estupenda propuesta. Sí, muy buena. Sí, estoy de acuerdo. Blanca Estela. Sí, yo coincido y creo que sí es ambos. Yo debo confesar que el título fue tan sugestivo para mí. Es el primer título, primer ensayo que leo de brujas. Entonces a mí me pareció muy revelador como o sea, yo no podría decir si le faltó que indagara más porque desconozco sobre el tema, pero digamos en lo particular, a mí sí me pareció muy, muy revelador toda esa línea que ella describe, ¿verdad? Desde la cacería, cómo se ha mitificado, ¿verdad? A las brujas, todo lo que se ha sufrido a lo largo de la historia, todo en las mujeres es tan raro, ha sido tan raro que ha provocado y provocó que las mujeres fueran quemadas, ¿verdad? Yo me recuerdo en un curso de antropología cuando nos contaban cómo en ciertas culturas se enjaulaban a las mujeres cuando menstruaban. Y a mí en un inicio eso me impactaba mucho, ¿verdad? Porque siempre se ha generado como esas rarezas, entre comillas, que tenemos las mujeres, pero que es algo tan natural y ha provocado la muerte de muchas mujeres. Entonces, a mí la verdad es que me encantó, vuelvo y repito, muy revelador. Y lo que me encanta de los ensayos es que me permite cuestionarme, ¿verdad? Me permite ver otras perspectivas, ¿verdad? Que no ves, digamos, en la rutina diaria, ¿verdad? Que uno no cuestiona. Entonces, al final me parece ambos. Estoy de acuerdo, Blanca Estela. No, yo decía que me gustó mucho el último capítulo porque me parece que es donde se clarifica un poco su postura, que viene a ser como lo que hablábamos antes de la grabación, justamente. La casa de brujas, luego, de alguna manera, encuentra un vehículo a través de una suerte de ilustración o racionalismo, o llamémoslo como sea, dominado por el hombre, donde el objetivo es el dominio de la naturaleza, y ella contrapone a ese pensamiento, porque digamos, pone en el eje de esta visión una frase de René Descartes,
de que soñaba con ver a los hombres convertidos en dueños y señores de la naturaleza, y entonces era utilizar la ciencia para conseguir ese objetivo, y que esa visión ella la considera como, entiendo, como puramente masculina, y entonces contrapone a esa visión una serie de autores que cuestionan esa racionalidad y apelan por otra racionalidad. Entonces ella reivindica unos autores que son románticos, bueno, hay varios nombres que ella da, y luego dice, todos estos pensadores como alternativos me han ayudado a definir mi incomodidad ante la civilización en la que estamos inmersos, ante su relación con el mundo fatuo, ostentoso, agresivo, ante su creencia ingenua y absurda en la posibilidad de separar el cuerpo del espíritu, la razón de la emoción, ante su narcisismo ciego, incluso alérgico, a todo lo que no sea ella, ante su costumbre de desfigurar su territorio mediante aberraciones arquitectónicas y urbanísticas, ahí me sentí plenamente aludido, o de utilizar un cañón para matar moscas, por no hablar del hecho mismo de matar a la mosca, ante sus aristas demasiado cortantes, sus luces demasiado intensas, ante su intolerancia a la sombra, a la confusión, al misterio, ante la impresión general de mercantilización malsana que se desprende de ella. Estos autores alimentan un sentimiento de pesadumbre, no con respecto a lo que ha sido, sino a lo que podría haber sido. Hasta ahora jamás había encontrado una manera satisfactoria de hilvanar esa obsesión con mi feminismo, aunque me parecía que había una relación. Pero con la historia de las casas de brujas y la interpretación ofrecida por muchas autoras, todo se ha aclarado. Ha sido como si hubiera colocado en su lugar una pieza clave en mi rompecabezas. Yo creo que esto sintetiza bastante el sentido que tiene el tema de las brujas como hilo conductor, como el elemento que hilvana la visión que ella tiene, y su apelación a una nueva racionalidad donde el componente femenino tenga un lugar muy importante, eh, y que es una racionalidad en la que se combina cuerpo y espíritu, en la que hay razón y sensibilidad, eh, en la que hay se puede llegar a hacer un símil con otra visión que ya dio de la nueva física, la física cuántica, en la cual todos son como procesos fluidos en los cuales todo interactúa con todo y todo influye a todo, y no es posible segmentar y separar en objetos como hacía la racionalidad clásica o la física clásica. eh, y creo que eso también ella lo relaciona con su propia manera de pensar y de ver el mundo, que, que creo que ella lo pone como ejemplo de visión femenina, que es una visión más holística, en la que está mezclado la sensibilidad y la racionalidad, que creo que eso tiene que ver también con su manera de escribir, que era lo que decía antes, que es una manera como collagística, que intercala cosas, coge, es decir, uno podría decir que es un poquito caótico y poco riguroso. A mí me gusta porque es como ir dando pinceladas de diferentes tipos y vas conformando una imagen con pinceladas diversas. Entonces el libro expresa esa manera de aproximarse a elaborar un discurso. Aparte ya dice que como en este mundo dominado por hombres, en el que domina el mansplaining, no usa ese término, pero lo dice, es decir, que tú empiezas a hablar y enseguida hay un hombre indicándote, no, porque esto es así, esto es así. Entonces ella se ha refugiado en los libros, en escribir libros, para poder expresarse. Entonces es como, porque si lo tiene que hacer de viva voz, pues no va a poder, porque siempre va a haber un hombre que se va a imponer. Y a mí también me pareció muy interesante y creo que es una tipa
que hay que seguir, a ver qué otros libros se escribe, y nada más. Agradezco a Magda, que fue la que lo propuso, pero bueno. Si tenéis algún comentario más, Blanca Estela. Sí, yo solo quería justamente, es que cuando terminas de leer eso, yo me pregunto en qué momento de la historia, pero así, el momento exacto de la historia, digamos que surge esa división entre hombres y mujeres. Yo cuando nos conceptualizo como personas, como humanos, tanto hombres como mujeres, yo digo, si marcháramos hombro a hombro, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿cómo se podría mejorar este mundo? Pero siempre tiene que existir esa, Dios mío, esa supremacía, a pesar de que poblacionalmente somos más mujeres en el mundo, pero todavía existe, digamos, como esa superioridad en todos los ámbitos de los hombres. Pero yo nos concibo tan inteligentes, sensibles, pero no sé cuánto más habrá que recorrer para que logremos ese equilibrio, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. O sea, se vale soñar, ¿verdad? Y se vale pensar que puede llegar un día, un momento eso. Esas son como los cuestionamientos algunos cuestionamientos que me deja esta lectura. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. No sé si es porque soy hombre, pero yo sería muy drástico. Yo impondría unas cuotas de presencia femenina masiva en todo, mayoritaria casi me animo a decir, dándole la vuelta total a lo que hemos tenido, y creo que mejoraríamos en todos los aspectos. Es decir, por ejemplo, Ay, no eso sé, me alienta. sí, Cámara de Diputados, mínimo 60% mujeres. No sé, en todos lados, poner una mayoría de pensamiento femenino, para que esa visión, que es claramente distinta, pues por una vez tenga el poder y veamos qué mundo se construye. Que si no, si seguimos con esta, es que no terminamos nunca de darle la vuelta a la tortilla. Pues yo diría, cambiemos las leyes y pongamos unas cuotas mucho más agresivas, no ya para que se aproximen a nosotros, no, para que tengan la mayoría, la opinión mayoritaria y la decisión. Sería un mundo totalmente distinto, estoy seguro, pero totalmente distinto. Y como ahora tenemos que hacer un mundo totalmente distinto, que responda al desafío medioambiental, porque nos hemos cargado el planeta, estamos en una situación crítica. Pasa que, como nos inventamos historias, seguimos entretenidos con esas historias. Es como, vamos caminando un precipicio con los auriculares puestos, escuchando música, todo muy bien, todo muy bonito, pero en cualquier momento llegamos al borde. Entonces, no sé, en fin. Yo estoy rodeado de mujeres aquí y estoy encantado. Yo creo que ese es el futuro. Jesús Alberto. Sí, Jorge, yo coincido, debería haber igualdad en todo, ¿no? Equidad en todo, igualdad en todo y pues más espacios para que los hombres podamos discutir este tipo de temas y crear una nueva masculinidad que sea incluyente, que considere a esa otra mitad de la población mundial que ha estado excluida o ha estado marginada permanentemente y lograr detectar esos eh, 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 pues escollos, ¿no? Esos problemas, esos terribles mitos o vicios o problemas del carácter que nos ha generado el crecer en una cultura profundamente patriarcal, ¿no? Porque la verdad es que uno, en la medida en que se va conociendo más, también hay la posibilidad de que vaya sorprendiéndose y encontrando qué cosas ha cometido, en qué cosas ha cometido tantos errores, ¿no?
y muchas veces no lo hace uno de manera inconsciente, ¿no? Entonces yo creo que pues esa posibilidad, si nos pensamos un poco socráticos, tenemos esa oportunidad todo el tiempo de seguir aprendiendo de nosotros mismos y de seguir aprendiendo más para pues ayudarnos a nosotros mismos a no ser tan excluyentes con el género femenino, ¿no? Ujú. Y perdón, me equivoqué de PDF, les acabo de enviar ya el Sí. correcto. Es el Atlas de la Revolución de las Mujeres que yo decía en el comentario que les hacía a ti y a Paco, que también falta, digamos, la visión del sur global, ¿no? Ujú. Y este texto creo que lo da de manera muy clara porque hace un recuento de las luchas feministas, tiene un apartado donde habla sobre la cacería de brujas. Este texto lo hizo Le Monde en su versión en Argentina Ujú. y habla mucho sobre la equidad y sobre los espacios que el feminismo o que las mujeres han ganado en la política, ¿no? Entonces yo creo que si nos empapamos de todos estos temas, yo creo que los varones vamos a poder pues entender muchas cosas que a lo mejor ahorita a simple vista no vemos, ¿no? Por estar centrados mucho en la superficialidad. Sí, buenísimo. Lo he abierto y tiene muy buena pinta. Así que muchas gracias. El Atlas Blanca, de la Revolución de las Mujeres. sí, muy bueno. Pero yo veo que es el mismo Jesús Alberto. El feminismo es para todo el mundo, se llama, ¿no? El otro es un libro sobre feminismo. Bueno, perdón, es que como estuve bajando varios textos para leerlos a la par Pero sí, yo creo que de Mona. volviste a Yo enviar creo el que, mismo. yo también creo, porque lo he ¿Sí? salvado y es el mismo. Ah, ok, ok, Sí, Blanco Estela. ok. Yo solo quería hacer un último comentario. Fíjense que ayer estuve en una conversación virtual acerca del escritor Augusto Monterroso, porque el próximo año se va a celebrar el centenario. Yo creo que Ujú. todos conocen su cuentito más corto, ¿verdad? Pero después les cuento de eso. La cosa es que los disertantes, la mayoría, e incluso el moderador era hombre, ¿verdad? Las 4 personas eran hombres. Y discutiendo y hablando sobre sus fábulas éramos solo mujeres en el chat de Facebook. Ujú. Pero yo no había checado hasta que un chico puso, me pareció interesante la conversación, pero hubieran invitado a mujeres para que también hablaran sobre la obra de Augusto Monterroso. Y eso así como tus palabras hoy me alentó un poco porque ya hay como esa observación, ¿verdad? De que por qué solo hombres participan hablando de algo donde también podrían incluirse a las mujeres. Y me conmovió o me hizo clic porque dije yo, bueno, ya poco a poco se está teniendo como esa observación, ¿verdad? Entonces me alegró mucho. Y por último, con el cuento más corto, ¿verdad? Que de Augusto Monterroso que dice, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Aquí fue bien chistoso porque le preguntaron a un ministro si había leído el cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso y él respondió que todavía iba por la mitad. Ujú. Muy bueno. Pues sí, yo creo que está cambiando las Imagínense, cosas. bueno, Sí. No, decía ha que sido estaba. muy, Sí, sigue. ha sido muy grato conversar con ustedes y hoy me sentí extraña, pero igual me sentí muy tranquila con ustedes, pero muy grato, la verdad. O sea, te intimida un poco ver solo a chicos, pero me sentí muy bien, lo agradezco. No, yo te agradezco a ti por haber venido porque a mí me intimidaba hablar sobre feminismo, 3 hombres, y acá nos van a echar a todos a patadas. Pero no lo buscamos. Sí, Jesús Alberto.
El micrófono. Perdón, pienso que muchas cosas están cambiando, Jorge, como tú bien lo dices, y que pues en una de esas, el que varios hombres solamente discutamos un texto sobre el feminismo, pues tampoco se vería Sí. tan extraño, pero pues, digo, finalmente rompiendo los estereotipos y los paradigmas. Pero qué bueno que estuvo Blanca Estela, yo estoy muy contento de haberla escuchado y de haberlos escuchado a ustedes. Y pienso nada más, me quedo yo como última reflexión, pues en todas las cosas que nos hemos perdido, ¿no? Muchas veces por los prejuicios, por creer mucho en estos mitos que nos han contado y cómo muchas veces estas cuestiones nos limitan enormemente. Vivimos en una sociedad que nos limita de por sí, pues nuestras libertades, porque pues para convivir tenemos que observar determinadas normas, pero además si traemos una serie de normas en nuestros corazones, en nuestras mentes, que pues no ayudan, en vez de ayudar, nos dificultan las relaciones entre hombres y mujeres, pues yo creo que nos estamos perdiendo de muchas buenas experiencias en la medida en que no apartamos, no hacemos a un lado esos prejuicios, ¿no? Pues a mí me ha gustado sobre todo en ese sentido el libro porque me ayuda a conocer mis prejuicios y mis propios prejuicios y pues yo como tú, Jorge, espero que pueda leer el siguiente libro de esta periodista. Sí, muy bien. Pues nada, bueno, muchas gracias a los dos. Y nada, con esta sesión hemos terminado ya el ciclo 2021. La próxima sesión ya será en 2022, el sábado 8 de enero. Vamos a empezar con Vida 3.0, Ser humano en la era de la inteligencia artificial, que es un libro bastante clásico de estos temas, de Max Tegmark, con la moderación de Joan. Y el siguiente sábado, el libro de Juan José Millás y Juan Luis Alzuaga, La vida contada por un sapiens a un neandertal, que por lo visto es un libro muy bueno. No leí ninguno de los dos todavía, con lo cual voy a leer ahora en Navidades. Moderado por Pilar. Mañana me voy a dedicar a hacer la nueva memoria del nuevo proyecto de crowdfunding, que voy a intentar que salga el lunes, a ver si me da tiempo. Y nada, bueno, simplemente confesar que tuve un pequeño momento de bajón al ver que la idea anterior no tuvo apoyo, pero creo que está bien, que ahora vamos a poder alcanzar el objetivo y bueno, la idea es tener un año como este. Bueno, ya os comentaré los detalles, como según se me ocurre mañana, porque mañana lo voy a escribir. Así que nada más. Pues muchas gracias. Excelente, Jorge. La verdad que muchos éxitos. Yo la verdad es que ya cumplí más de un año con ustedes de forma virtual y estoy de así como encantada y no quiero que desaparezca esto. Pues yo cuestiones personales un poco difíciles económicas, pero me encantaría apoyar, pero ahorita se me dificulta, pero esto para mí ha sido un oasis durante la pandemia haberlos encontrado, entonces muy contenta de participar. No, bueno, yo también encantado de que participéis, sobre todo la gente de fuera de España, también me encanta que estéis vosotros. Yo le he estado dando vueltas al tema. Creo que al final lo que voy a hacer es, bueno, intentar cubrir los costes que ya hemos hablado para el hosting, estas sesiones Zoom, el MailChimp, bueno, lo básico que yo estoy pagando, entonces que con este crowdfunding se logre cubrir. ¿Y cuál es la recompensa que se obtiene al aportar? Pues los links de acceso a las sesiones. Si no, no sé qué otro elemento hay. Lo que sí quiero decir que aquellas personas que sois habituales de los debates y que yo sé que no todo el mundo tiene la capacidad de contribuir, pues que me lo diga y yo voy a estar encantado de decirle, te paso los links igual. Es decir, no, digamos, mi teoría es que este club debería ser financiado por los que podemos poner dinero.
Y eso fue lo que siempre defendí. Y los que no, porque por circunstancias o por donde vivan o por lo que sea, no pueden, pues mira, los que podemos tenemos que ser capaces de financiarlo. Y entonces, eso también te lo digo a ti, Blanca Estela, por lo que acabas de decir y porque me imagino que si estás en desempleo todo un año, por lo tanto, no te preocupes porque, digamos, esa es mi idea. Ahora voy a intentar que los que sí pueden poner, lo pongan. Porque no es tanto. Pero bueno, ese es el plan. Vamos a ver. Yo me voy a sumar, Jorge, yo me voy a sumar a la campaña que ahora nos vas a contar. Bueno, pues te agradezco mucho, Jesús Alberto. Nada, pues si no nos vemos, que ya creo que no nos vemos, pues felicidades, felices fiestas y nos vemos el 8 de enero. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Igualmente. Que Adiós. estén Un muy bien, abrazo. abrazos, Un cuídense. abrazo. Hasta luego.